cuando el peso que llevas ya no te conviene. Había un hombre sentado a la orilla de un río, solo, con las manos hundidas en la cara. Estaba temblando, no por el frío, sino por algo que ardía por dentro, algo invisible, algo que nadie vio, pero que sintió aplastar cada hueso de su cuerpo. Miró el agua que corría frente a él y pensó, si me sumerjo ahora, ¿este peso desaparecerá conmigo? Su nombre era David. Tenía 42 años, una casa, un coche, un trabajo que pagaba las cuentas y, a los ojos de cualquiera que se cruzara con él en la calle, parecía alguien normal. Pero dentro de él había un campo de batalla, una guerra silenciosa que luchó todos los días, contra los recuerdos que no lo dejaban dormir, contra los arrepentimientos que gritaban en medio de la noche, contra una culpa tan pesada que sentía que le flaqueaban las rodillas al caminar. Hace 3 años, David había perdido a su hija. Tenía solo 9 años. Una tarde de verano, él estaba conduciendo. Ella estaba en el asiento trasero, cantando una canción que había aprendido en la escuela. Miró su celular durante 3 segundos, solo 3, y cuando volvió a mirar el camino, ya era demasiado tarde. El camión venía en dirección contraria. Intentó esquivarlo, intentó frenar, pero el impacto fue inevitable. Ella murió instantáneamente. Sobrevivió sin un rasguño. Desde aquel día, David cargó con algo más pesado que el mundo entero. Él cargaba con la culpa de estar vivo mientras ella no lo estaba. Llevaba la imagen de su rostro, pálido e inmóvil, dentro del coche destrozado. Llevaba la mirada devastada de su esposa, quien, 3 meses después, hizo las maletas y se fue sin decir una palabra. Llevaba el silencio de la casa vacía, donde la habitación de la niña permanecía intacta, como un santuario del dolor, y David no sabía cómo continuar. Lo intentó todo: terapia, medicamentos, grupos de apoyo, trabaja 2 veces para olvidar, bebe para adormecer la mente. Nada funcionó. El peso solo aumentó. Se despertaba cada mañana sintiendo que respirar era un esfuerzo imposible. Vivía como un fantasma dentro de su propia vida, presente, pero ausente, allí, pero lejos. Esa tarde, mientras estaba sentado junto al río, algo dentro de él se rompió. Volvió a mirar el agua y susurró: no puedo soportarlo más. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. ¿Y si te dijera que el peso que llevas no es tuyo? David se dio vuelta, sorprendido. Había un hombre allí. No lo había visto llegar. Vestía ropa sencilla, desgastada por el tiempo. Su rostro estaba marcado, pero sus ojos eran claros y profundos, como si contuvieran un tipo de sabiduría que no provenía de los libros, sino de algo mucho más antiguo. Él sonrió levemente, pero no era una sonrisa común y corriente. Era el tipo de sonrisa de alguien que había estado donde estaba David y había encontrado la salida. ¿Quién eres?, preguntó David todavía temblando. El hombre se sentó a su lado, tranquilamente, como si el tiempo no existiera. Alguien que también cargó piedras hasta que ya no pudo caminar, y que aprendiste algo fundamental. El peso que llevas no es lo que pasó, es lo que haces con lo que pasó dentro de tu mente. David frunció el ceño. No lo entiendes. Maté a mi hija. El hombre no apartó la mirada. No. Usted estuvo presente en un accidente, pero su mente lo convirtió en una sentencia de muerte eterna. Y ahora vives prisionero de un tribunal que solo existe dentro de ti. David sintió algo extraño, enojo, pero también curiosidad. ¿Y cómo salgo de esta prisión? El hombre respiró hondo y miró al río. Primero hay que entender una cosa: el sufrimiento no proviene de lo que pasó, proviene de aferrarse a lo que crees que debería haber sucedido. Llevas el peso de una ilusión, la ilusión de que podrías haberlo controlado todo, y esta ilusión te está matando por dentro. David cerró los ojos. Las lágrimas fluyeron. Pero debería haberlo controlado. Yo era su padre, tenía que protegerla, e hiciste todo lo que haría un padre. Pero la vida no obedece a lo que queremos, y cuando intentas forzar que el pasado sea diferente, te atrapas en un sufrimiento sin fin. Hubo un largo silencio. El hombre se levantó lentamente y, antes de irse, dijo algo que no dejó de resonar en la mente de David como una campana lejana. Hay un lugar dentro de ti donde el peso no llega, un lugar donde la culpa no tiene voz, pero para encontrarlo, debes dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo. David estaba solo otra vez, pero algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, sintió que tal vez, solo tal vez, había una manera de respirar sin sentir que le aplastaban el pecho. Y fue ahí, en ese momento, cuando tomó una decisión. Volvería a encontrarse con ese hombre. Descubriría lo que quería decir, porque por primera vez desde el accidente, David sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. Si estás siguiendo este viaje y sientes que algo se despierta dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos la mente, el sufrimiento. Este es el camino hacia la liberación, como enseñó Buda hace miles de años. David pasó los siguientes días buscando al hombre. Regresaba al río todas las tardes con la esperanza de verlo aparecer nuevamente. Pero él nunca estuvo allí. Solo el agua corriendo, indiferente, como siempre. Al 4.º día,
David empezó a dudar. ¿Me imaginé todo? ¿Me estoy volviendo loco? La culpa siempre le hizo eso, distorsionó la realidad, creó voces, hizo que el tiempo se detuviera. Quizás ese hombre nunca existió, tal vez fue solo otra alucinación de su mente exhausta. Pero entonces, el viernes por la noche, mientras caminaba por la calle principal del pueblo, lo vio. El hombre estaba sentado frente a una pequeña librería antigua, hojeando tranquilamente un libro. Llevaba la misma ropa sencilla y el mismo semblante sereno. David sintió que su corazón se aceleraba. Casi cruzó la calle corriendo y se detuvo frente a él, jadeando. «Tú», dijo David, con la voz quebrada, «te busqué. Cada día». El hombre levantó la vista del libro y sonrió levemente, como si ya lo supiera. «¿Y qué encontraste buscándome?» David vaciló. Confusión, dolor, lo mismo de siempre. «Entonces todavía no lo entiendes». ¿Entender qué? El hombre cerró el libro y se puso de pie, mirando a David con esos ojos profundos que parecían traspasar el alma. «Que el peso que llevas no es el tuyo, es el deseo imposible de que ella todavía estuviera viva. Es la lucha de tu mente contra la realidad. Y mientras luches contra lo que ya pasó, sangrarás por dentro». David sintió crecer una oleada de ira. «¿Crees que es fácil? ¿Crees que elijo sentirme así? No, pero tú eliges alimentarte. ¿Cómo esto?» El hombre dio un paso adelante, su voz firme pero gentil. «Todas las mañanas te despiertas y vas a su habitación, tocas sus cosas, revives el accidente en tu cabeza, cuadro por cuadro, intentando cambiar el final. Te castigas porque, en el fondo, crees que si sufres lo suficiente, volverás, pero ella no lo hará, y el único que está muriendo eres tú». David sintió que sus piernas se debilitaban. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. «¿Entonces qué hago? ¿Me olvido de ella? No. Dejas de convertirlo en una herida abierta. Permites que su recuerdo exista sin ser un arma contra ti mismo». Hubo un silencio pesado. David miró al suelo y le temblaban las manos. «No sé si puedo». «No tienes que hacerlo solo». El hombre caminó hasta la puerta de la librería y le hizo un gesto a David para que lo siguiera. En el interior, la tienda era pequeña, estrecha y llena de libros viejos apilados hasta el techo. Olía a papel viejo e incienso. Al fondo, había una mesa redonda donde 2 velas ardían lentamente. «Siéntate», dijo el hombre. David obedeció, todavía confundido. El hombre se sentó frente a él y puso las manos sobre la mesa, con los ojos fijos en él. «Te voy a contar algo que cambió mi vida, algo que Buda enseñó hace mucho tiempo», dijo. «El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional». David frunció el ceño. «¿Cuál es la diferencia?» «El dolor es lo que pasa cuando pierdes a alguien. Es natural, ella es humana, pero el sufrimiento es lo que creas cuando te niegas a aceptar que el dolor existe, cuando peleas con ella, cuando lo conviertes en culpa, en castigo, en prisión». David tragó. «Pero soy culpable». Estaba distraído. «Si no hubiera mirado mi teléfono celular». «Sí, sí, sí», interrumpió el hombre, con firmeza. «Esa palabra es el veneno de la mente. Te mantiene atrapado en un pasado que nunca cambiará. Y mientras vivas en el sí, nunca vivirás en el ahora». David sintió que algo se rompía en su interior. Una grieta en el muro que había construido alrededor del dolor. Se cubrió la cara con las manos y, por primera vez en años, lloró, no por desesperación, pero por agotamiento, cansado de cargar algo tan pesado durante tanto tiempo. El hombre no dijo nada, solo esperé. Cuando David finalmente logró hablar, su voz era ronca y temblorosa. «Esto soy, y si no sé vivir sin esta culpa, ¿qué pasa si ella es lo único que me mantiene conectado con ella?» El hombre respiró hondo. «Entonces necesitas aprender algo urgentemente. No se honra su memoria destruyéndote a ti mismo. La honras viviendo, al respirar, al encontrar la paz, porque el verdadero amor no requiere sufrimiento. Él libera». David miró al hombre a los ojos, y por primera vez, vio algo que no esperaba. Compasión. «No vale la pena». Compasión, como si realmente entendiera. «¿A quién perdiste?», preguntó David, su voz casi un susurro. El hombre sonrió levemente, pero había una vieja tristeza en esa sonrisa. «Todos los que amaba, una guerra, otra vida, otra vez. Cargué con su peso hasta que ya no pude caminar, hasta querer desaparecer. Y fue solo cuando dejé de luchar contra lo que había sucedido que encontré la paz». David guardó silencio. «¿Cómo hiciste eso?». «Aprendí a observar mi mente sin ahogarme en ella. Aprendí que los pensamientos son solo pensamientos. Esa culpa es solo una historia que cuentas a ti mismo y que puedes elegir una historia diferente. ¿Y si no sé cómo? Entonces te enseñaré». En ese momento algo cambió. David no podía explicarlo, pero sintió como si, por primera vez en 3 años, no estuviera solo, como si hubiera alguien que realmente entendiera, no con palabras vacías de consuelo, sino con la cruda verdad de alguien que ha estado en el abismo y ha encontrado la salida. El hombre se levantó y se dirigió a un estante, sacando una pequeña libreta de tapas marrones. «Escribe esto. Cada noche, antes de acostarte,
Escribe 3 cosas. Primero, un recuerdo de ella que te traiga alegría, no dolor. Segundo, una cosa que aprendiste hoy sobre ti mismo. Tercero, un permiso que te das a ti mismo para estar vivo. David tomó el cuaderno, todavía inseguro. ¿Y esto me curará? No. Pero te enseñará a dejar de hacerte daño. David guardó el cuaderno dentro de su abrigo. Quería creer. Tenía tantas ganas de creer que había una salida. Pero la duda seguía ahí, aguda, susurrando en el fondo de la mente. ¿Qué pasa si no mereces la paz? Como si leyera sus pensamientos. El hombre puso su mano sobre el hombro de David. Lo dudarás, tropezarás, sentirás que nada ha cambiado, pero sigue adelante, porque el camino no es rápido, pero es real. David asintió con un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo encontrarte de nuevo? El hombre sonrió. No es necesario que me encuentres, necesitas encontrarte a ti mismo. Y antes de que David pudiera responder, el hombre apagó las velas, tomó su libro, salió por la puerta de la librería y desapareció en la noche. David se quedó allí, solo, sosteniendo el cuaderno en sus manos, y por primera vez no sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sintió algo diferente, algo peligroso, algo que no había sentido en mucho tiempo. Tenía ganas de intentarlo. David llegó a casa esa noche con su cuaderno apretado contra el pecho, como si fuera el último objeto sólido en un mundo que se estaba desmoronando. Al entrar, la casa estaba exactamente como siempre, silenciosa, vacía, asfixiante. El aire pesado pareció congelar el tiempo. Miró hacia las escaleras que conducían a la habitación de su hija y sintió el impulso familiar, subir, abrir la puerta, sentarse en el suelo y revolcarse en el dolor. Pero esta vez algo lo detuvo. Abrió el cuaderno. La página en blanco lo enfrentó como un desafío. Cogió la pluma y, con mano temblorosa, empezó a escribir. Un recuerdo que me trae alegría. El día que aprendió a andar en bicicleta. Yo estaba agarrado del asiento, corriendo detrás de ella, y ella se reía tanto que casi se cae. Cuando finalmente la solté, ella pedaleó sola por primera vez. Se giró hacia mí y gritó, «Papá, puedo hacerlo». Nunca había visto tanta alegría en una cara. David se detuvo. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Pero no fueron lágrimas de desesperación. Eran diferentes, encendedor, como si algo dentro de él comenzara a aflojarse. Continuó. «Una cosa aprendí hoy sobre mí. Pasé 3 años pensando que estaba honrando a mi hija con el sufrimiento, pero tal vez simplemente tenía miedo de vivir sin ella». La frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca antes lo había admitido, ni para los terapeutas ni para usted mismo. Pero ahí estaba, la cruda verdad escrita a mano. Y luego vino la parte más difícil. Un permiso que me doy. Me permito respirar sin sentirme culpable. Se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. Una parte de él quería romper la página. Una parte de él no creía que mereciera ese permiso. Pero otra parte, una parte pequeña, apenas audible, susurró, «¿Y si pudieras?». Esa noche, David durmió mejor que en 3 años. Los días siguientes fueron extraños. No mejor, exactamente, pero sí diferente. David continuó escribiendo en su cuaderno todas las noches. A veces era fácil, otras veces se quedaba estancado, con el bolígrafo todavía sobre el papel y la mente luchando contra sí misma. Pero él no se rindió, y algo empezó a suceder. Se dio cuenta de que, poco a poco, los recuerdos de su hija ya no iban acompañados de una puñalada en el pecho. Podía recordar su sonrisa sin revivir inmediatamente el accidente. Podía pensar en ella sin sentir que me estaba ahogando. El dolor seguía ahí, pero ya no era una tormenta que lo arrastraba hacia abajo. Fue una ola, y estaba aprendiendo a no luchar contra ella. Una tarde, 2 semanas después, David hizo algo que no había hecho en años. Entró en la habitación de su hija, pero esta vez no fue para castigarse a sí mismo. Fue para ordenar. Abrió las cortinas. La luz del sol invadió el espacio por primera vez en tanto tiempo. Dobló la ropa que estaba esparcida. Puso los juguetes en las cajas. Organizó los libros en el estante. No estaba borrando su presencia. Estaba honrando. Estaba permitiendo que ese espacio volviera a respirar. Y mientras lo hacía, algo dentro de él se deshizo. Se sentó en la cama y susurró, «Te extraño, cada día, pero ya no me voy a suicidar porque tú te fuiste». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, alto, y fue la primera vez que lo creyó. Pero no todo se resolvió. Había algo que David todavía llevaba, algo que no había compartido con nadie, ni siquiera con el hombre de la librería. Una verdad que lo atormentaba más que el propio accidente. La noche del accidente, antes de coger el coche, su hija había pedido quedarse en casa. Estaba cansada, quería ver dibujos animados. Pero David insistió. Necesitaba hacer una entrega rápida a la oficina, y pensó que sería bueno llevarla y pasar algo de tiempo con ella. Ella no quería ir, pero él la convenció, y fue esa elección la que lo destruyó. Si la hubiera dejado quedarse en casa, estaría viva. Ese pensamiento lo siguió como una sombra, y por mucho que escribiera en su cuaderno, por mucho que intentara observar su mente,
Esta verdad todavía lo aplastaba. Necesitaba hablar de esto. Necesitaba al hombre. David regresó a la librería esa misma noche. El lugar estaba cerrado, pero tocó la puerta hasta que alguien respondió. Fue el dueño, un anciano con gafas redondas, quien lo miró con extrañeza. Estamos cerrados. Estoy buscando un hombre. Él viene aquí a menudo. Cabello oscuro, ropa sencilla, mirada profunda. El caballero frunció el ceño. Nunca había visto a nadie así por aquí. David sintió que el suelo desaparecía. Pero él estaba aquí. Hace 2 semanas. Hablamos. Me dio un cuaderno. El hombre sacudió la cabeza, confundido. Joven, soy el único que trabaja aquí. Y no he hablado con nadie en las últimas semanas. David se quedó helado. Eso no tiene sentido. Él estaba allí. Hablé con él. Él me enseñó. El dueño de la librería empezó a cerrar la puerta. Pero antes de hacerlo, dijo algo que no dejó de resonar en la mente de David. A veces encontramos respuestas en lugares que no esperamos. Quizás encontraste lo que necesitabas dentro de ti. La puerta se cerró. David estaba en la calle, solo, con el cuaderno en las manos. Y entonces entendió. No importaba si el hombre era real o no. No importaba si existía, o si era solo una proyección de su mente desesperada por la salvación. Lo que importaba era lo que había aprendido, lo que había cambiado dentro de él. Miró el cuaderno y, por primera vez, sonrió. Tal vez nunca necesite volver a verlo, porque él ya me ha dado todo lo que necesitaba. Pero entonces, mientras caminaba hacia su casa, David vio algo que lo detuvo en medio de la calle. Un hombre estaba parado en la esquina, en tu espalda, ropa sencilla, pelo oscuro. David sintió que su corazón se aceleraba. ¡Ey!, gritó, comenzando a correr. El hombre se dio vuelta lentamente, y no era él, era solo un extraño que miraba a David con confusión. David se detuvo, jadeando, y se rió de sí mismo, una risa cansada pero ligera. Tal vez me estoy volviendo loco, o tal vez finalmente estoy empezando a despertar. Regresó a casa, abrió el cuaderno, y él escribió: una cosa aprendí hoy, a veces las respuestas que buscamos fuera de nosotros solo existen porque aún no hemos mirado hacia adentro. Y por primera vez en 3 años, David durmió sin soñar con el accidente. Soñó con su hija, pero esta vez ella estaba sonriendo, y él también. Pero lo que David aún no sabía era que, a la mañana siguiente, algo sucedería, algo que cambiaría todo. De nuevo, David se despertó con el sonido del teléfono sonando. Eran las 6 de la mañana. Todavía estaba envuelto en el resto del sueño. La sonrisa de su hija, la ligereza, la sensación de que tal vez, finalmente, podría respirar sin cargar el mundo sobre sus hombros. Pero el teléfono insistió, cortando la paz como una espada. Respondió con voz ronca. ¿Hola? David, soy yo. Sara se quedó helado. Era la ex esposa, la mujer que se había marchado 3 meses después del accidente, sin mirar atrás. No habían hablado en 2 años. Su voz, incluso lejana, todavía tenía algo familiar, pero también algo diferente. Había urgencia. ¿Sara? ¿Qué pasó? Necesito verte. Hoy. Es importante. ¿Acerca de? Hubo una larga pausa. Pesado. Sobre el accidente. David sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir? No puedo hablar por teléfono. Ven al café donde solíamos ir. 10 de la mañana, por favor. Y ella colgó. David se sentó en la cama y su corazón latía incontrolablemente. Sobre el accidente. ¿Qué podría haber de qué hablar de eso ahora? Después de tanto tiempo, pensó en no ir, pensó en ignorarlo, pero algo dentro de él, tal vez la misma fuerza que lo hizo escribir en su cuaderno, que lo hizo ordenar la habitación de su hija, lo empujó hacia adelante. Él fue. El café estaba casi vacío cuando llegó David. Sara ya estaba sentada en una mesa en la esquina, con los dedos entrelazados alrededor de una taza de té que no estaba bebiendo. Parecía más delgada, más viejo, su rostro marcado por algo que reconocía bien, el peso de cargar algo imposible. Él se sentó frente a la suya para ti, en silencio. Gracias por venir, dijo, con la voz temblorosa, que es tan importante que no podía esperar. Sara respiró hondo, con los ojos fijos en la taza. Te mentí. David frunció el ceño. ¿Cómo esto? Sobre el accidente, sobre todo. El mundo de David se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Finalmente levantó la vista y David vio algo que nunca había visto en su rostro. Culpa. No la culpa que cargaba, la que surge del dolor y el arrepentimiento, pero culpa de alguien que escondió algo terrible. Sabía que no era tu culpa, dijo, con la voz quebrada. Siempre lo supe. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? El accidente no fue porque miraste tu celular, fue porque el camión invadió el carril. El conductor estaba ebrio. La policía confirmó. Cruzó la doble línea. No podrías haber hecho nada. No importaba si mirabas la carretera o no. Él te iba a golpear de todos modos. David se quedó helado y se quedó sin aliento. ¿Y tú?
¿Lo sabías? Sara se secó las lágrimas que empezaban a caer. Me enteré una semana después del accidente, cuando salió el informe, pero no te lo dije. ¿Por qué? La voz de David era un susurro ronco, de incredulidad, porque necesitaba a alguien a quien culpar. Se cubrió la cara con las manos. Perdí a mi hija, David. No podía aceptar que fuera solo mala suerte, que era simplemente el universo siendo cruel. Entonces te culpé. Te dejé creer que fue tu culpa, porque si fuera tu culpa, entonces habría una razón. Entonces ella no habría muerto por nada. David sintió que algo se rompía en su interior. No fue dolor, fue furia. Una vieja y profunda furia que ni siquiera sabía que existía. Me dejaste creer durante 3 años que maté a nuestra hija. Lo sé. Me dejaste destruirme. Me hizo querer morir. Lo sé. Sara estaba llorando ahora, sollozando. Y ya no puedo vivir conmigo mismo. Vine aquí porque mereces saber la verdad, porque ya no puedo soportar cargar esto solo. David se levantó bruscamente y la silla rozó el suelo. Estaba temblando, de ira, de alivio, de confusión, todo al mismo tiempo. 3 años, Sara, 3 años de mi vida. Lo sé, y lo siento mucho. No, interrumpió David, con voz firme, cortante. No lo sientes. Estás poniendo el peso sobre mí otra vez. Tú cargaste con la mentira y ahora quieres que yo cargue con el perdón. Sara guardó silencio, con la mirada baja. David respiró hondo, tratando de controlar el terremoto en su interior. Quería gritar, quería romper algo, quería hacer que Sara sintiera una fracción del dolor que él había sentido todos estos años. Pero mientras la ira hervía, escuchó algo, una voz distante pero clara. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Las palabras del hombre. Miró a Sara, todavía sentada, destrozada, esperando una frase, y David se dio cuenta de algo devastador. Ella estaba sufriendo tanto como él, quizás incluso más, porque cargó no solo con la pérdida de su hija, sino con la culpa de haber destruido a la única persona que podría haber sufrido junto a ella. Volvió a sentarse, lentamente. Me quitaste 3 años, dijo, en voz baja pero firme, pero no dejaré que me quites nada más. Sara miró hacia arriba, confundida. ¿Qué quieres decir? Elegiré no odiarte, no porque te lo merezcas, sino porque merezco la paz. Y si te odio, te cargaré para siempre, y ya he cargado demasiado peso. Ella guardó silencio, incrédula. ¿Tú me perdonas? David negó con la cabeza. No, todavía no, y tal vez nunca lo perdonaré por completo, pero intentaré no dejar que eso me consuma, porque si lo hago, vuelves a ganar, y no te daré ese poder. Sara sollozó, cubriéndose la cara. No sé cómo vivir con esto. David se levantó y recogió su abrigo. Entonces tendrás que aprender. ¿Cómo tuve que aprender? Y salió del café. David caminaba por las calles sin rumbo fijo, su mente dando vueltas en una tormenta de emociones. Una parte de él quería desmoronarse, una parte de él quería volver y gritar hasta que se le acabara la voz. Pero otra parte, la que había empezado a despertar en las últimas semanas, sabía que eso no resolvería nada. Se detuvo en un parque, se sentó en un banco, cerró los ojos, y por primera vez en 3 años, permitió que la verdad lo golpeara por completo. No fue mi culpa. Las lágrimas vinieron, pero no fueron lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación. Lloró por la hija que perdió, por el tiempo que perdiste culpándote a ti mismo, para el hombre en el que se convirtió, destrozado, pero aún en pie. Y entonces sucedió algo sorprendente. Escuchó una voz detrás de él. ¿Lo encontraste? David se volvió rápidamente. Fue él, el hombre, sentado en el banco de al lado, como si siempre hubiera estado allí. David se quedó sin palabras. ¿Eres real? El hombre sonrió. Siempre he sido real, pero era necesario creer que yo existía para poder escuchar lo que tenía que decir. David sacudió la cabeza, todavía aturdido. No entiendo. La librería. El dueño dijo. El dueño te dijo lo que necesitabas oír, que las respuestas estaban dentro de ti. Y era verdad. David miró al hombre con los ojos llorosos. Descubrí la verdad. Sobre el accidente. No fue mi culpa. El hombre asintió con calma. Y aún así, el peso seguía ahí, ¿no? Porque la culpa nunca fue del accidente. Se trataba de que no pudieras aceptar que algunas cosas en la vida están fuera de tu control. David sintió que algo se aflojaba dentro de él, la última atadura que lo ataba al pasado. Entonces, ¿qué hago ahora? El hombre se levantó y puso su mano sobre el hombro de David. Ahora vives, y desapareció bajo la luz del sol. David se quedó solo en el parque, pero por primera vez en 3 años no se sentía solo. Se sintió libre. 6 meses después, David estaba parado frente a la tumba de su hija, pero esta vez no como prisionero. Llegó como un padre que finalmente había aprendido a honrar la memoria sin destruirse a sí mismo. Colocó flores frescas junto a la lápida y se sentó en el césped. «Hola, mi amor»,
dijo. Hace tiempo que no vengo por aquí, no porque me haya olvidado de ti, sino porque necesitaba aprender a recordar sin sangrar. El viento soplaba suavemente. Descubrí la verdad. No fue mi culpa, pero cuando lo descubrí, me sentí perdido, porque la culpa me mantuvo conectado contigo. Pero entendí, el verdadero amor no requiere sufrimiento. Puedo amarte sin destruirme. Él sonrió y las lágrimas brotaron. Siempre quisiste que fuera feliz. Viviré por los dos, y cuando vuelva el peso, lo recordaré. No es mío. David se levantó y tocó la lápida. Te amo, pero ahora de una manera que no me mata. 2 semanas después, David volvió a dirigir. Pasó por la misma carretera del accidente, y esta vez no se detuvo, no entró en pánico, simplemente continuó, porque había aprendido. Se supera el dolor atravesándolo, no huyendo. David buscó a Sara. Se encontraron en un parque. Gracias por decirme la verdad, dijo. Ya no llevaré lo que me pusiste, porque elegí ser libre. Sara empezó a llorar. No sé si podré perdonarme. Quizás simplemente necesites dejar de castigarte. El castigo no hace que nadie vuelva. Se levantó. Aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa. El que se quema eres tú, y no me quemaré más. David continuó escribiendo en su cuaderno. Continuó viviendo. Un día volvió a ver al hombre. Estaba frente a la librería. David sonrió. El hombre le devolvió la sonrisa y saludó. David entendió. El hombre estaba a punto de despertar algo dentro de él, la capacidad de dejar ir lo que no puedes controlar, vivir sin ser prisionero. David saludó y siguió caminando. Esa noche escribió por última vez, un recuerdo que me trae alegría, todo sello. Una cosa aprendí, soy más fuerte de lo que pensaba. Un permiso, me permito vivir, sin culpa, sin peso. Y cerró el cuaderno. Moekioli, la lección de Buda todavía resuena. El peso que llevas no es lo que pasó, es lo que haces con ello dentro de tu mente. David aprendió, y ahora vivió, no perfectamente, pero gratis, porque la libertad no es la ausencia de sufrimiento, no está siendo destruido por eso. Si te conmovió esta historia, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, reflexionemos juntos, como enseñó Buda. Y si quieres continuar con este viaje interior, suscríbete al canal. Aquí tu conciencia siempre tendrá un lugar para despertar.